¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica. Estamos iniciando esta revisión de cada mañana de las noticias más importantes en materia de economía, de negocios, de los mercados también. Gracias por esta sintonía a esta hora, 8:01, y vamos a revisar de inmediato nuestro resumen de noticias con el que damos inicio a esta edición de día jueves 27 de mayo. Con novedades en materia política respecto a esta agenda de mínimos comunes, como se denominó al acercamiento entre el gobierno y la oposición para buscar nuevas medidas de apoyo en el contexto sanitario en el que estamos. El gobierno ayer finalmente presentó el detalle de su propuesta, la que comenzará a ser debatida en el Congreso. El presidente anunció un IFE universal reforzado para el 100% del registro social de hogares, cerca de 15 millones de personas que se verían beneficiados con estas medidas, que contemplan además un aumento en los montos per cápita que se van a entregar, que están por sobre la línea de la pobreza. De todas maneras, son montos que están algo lejos de lo que había planteado la oposición en su propia propuesta hace 2 semanas atrás. Pero será el punto de partida entonces para un debate que en el Congreso tendrá que darse. La propuesta también incluye algunas medidas de apoyo directas a las pymes, como un cheque de transferencia directa desde el Estado, por ejemplo, y apoyos para el pago de las cotizaciones previsionales, entre otros puntos. Vamos a estar analizando en detalle y a fondo lo que ha propuesto el gobierno en esta materia. Por otra parte, también nos daremos unos 2 minutos para revisar lo que ha ocurrido en el Congreso en torno al salario mínimo. Ayer fue debatido este proyecto y votado además en las comisiones de Trabajo y de Hacienda. En ambas instancias fue rechazada la propuesta que había presentado el gobierno, que busca un reajuste cercano al 3,2% para llevar el salario mínimo a 337.000 pesos, con un ingreso mínimo garantizado que se refuerza también y sube de 40 a 50.000 pesos. Insuficiente, dicen desde la oposición. Plantean una alza que sea gradual en el tiempo, aspirando a metas mayores, por ejemplo, acercándose a los niveles de la línea de la pobreza nuevamente como referencia para este debate. Vamos a estar viendo las reacciones y el mensaje del gobierno también en unos minutos más. El escenario por el retiro anticipado de las rentas vitalicias se ha ido complejizando cada vez más, sobre todo porque algunas aseguradoras ya han recurrido a la justicia. La que lo hizo ayer, anunciando en un escrito enviado a la Comisión de Mercado Financiero, fue Consorcio. Esta compañía de seguros envió un comunicado donde informaba de un recurso de protección presentado en contra del presidente Sebastián Piñera, del Senado y de la Cámara de Diputados. También acusan un perjuicio patrimonial y evidentemente que esto va a generar un ánimo distinto también respecto a los temas que aún se siguen discutiendo sobre este retiro anticipado en el Congreso. Ya vamos a ver detalles de cuáles son los fundamentos que está planteando esta aseguradora para ir a la justicia en este sentido. Por otra parte, la SOFOFA tiene nuevo timonel. Richard von Appen ayer dio su primer discurso como nuevo presidente de la entidad gremial que reúne a los industriales del país. Reemplaza a Bernardo Larraín y asume en un momento sumamente desafiante para el empresariado por las discusiones políticas, en particular la constitucional, que se están dando en nuestro país, y porque además la SOFOFA tiene o está llamada a jugar también un rol relevante en ese tipo de discusiones en momentos, por ejemplo, donde se discuten otros aspectos como reformas tributarias, donde tendrán mucho que decir también. El mensaje de Richard von Appen era a recuperar empleos en este momento de la pandemia y sobre todo a enfrentar las discusiones que vienen con un rol protagónico y con algo más de protagonismo por parte de las entidades empresariales. Ya revisamos sus palabras también en instantes. Por último, vamos a ver qué es lo que pasa con los mercados a esta hora de la mañana, con algunas novedades que llegan ya desde Asia, donde hubo un cierre con números a la alza, pero leves en todo caso. El Nikkei subiendo por sobre el 0%, el Hang Seng por su parte cayó 0,18%. Las bolsas europeas a esta hora están operando en terreno mixto. Londres cae 0,2%, Alemania sube apenas 0,03%. Mientras el mercado está a la espera en particular de los datos de desempleo que se van a dar a conocer hoy día en Estados Unidos. Los futuros de Wall Street están subiendo levemente, según informaba Bloomberg. Ayer la bolsa de comercio local, el IPSA acá en Santiago, subió 0,68%. El dólar cerró con un valor de 732 pesos y hay que mirar con ojo lo que vaya a ocurrir con el cobre en el día de hoy. Está subiendo poco, eso sí, en $4.55 se transa hasta ahora, pero el inicio de una huelga de un sindicato de la minera escondida podría generar algo de ruido también en ese mercado en particular. Detalles de lo que va a ocurrir durante esta jornada.
Bien, 8:06 y vamos a comenzar de inmediato revisando la información más relevante y la más reciente también respecto a estas nuevas medidas de apoyo económico que ha anunciado el gobierno. Ayer el presidente Piñera, ayer por la noche, hacía este anuncio para dar a conocer entonces los proyectos que van a llevar al Congreso en materia de ayuda económica para las familias y para las pymes. El anuncio se enmarca, recordemos, en esta discusión de los mínimos comunes, como se ha denominado, al acercamiento entre la oposición y el oficialismo para tratar de llegar con algo más consensuado al Congreso. El primer proyecto anunciado ayer consiste en este nuevo ingreso familiar de emergencia, un IFE, que está reforzado. Va a alcanzar al total de las familias registradas en el registro social de hogares. Este instrumento que permite hacer un catastro de ciertas vulnerabilidades socioeconómicas. Bueno, este registro ayer marcaba un récord de asistencia, muchas personas tratando de ingresar al registro, que recordemos es un proceso que deben llevar adelante las familias afectadas, y serían cerca de 15 millones de personas las que se verían beneficiadas por este IFE, que llegaría para el 100% de los que estén inscritos. Por ejemplo, una persona podría recibir 177.000 pesos, un hogar compuesto por 2 personas, 287.000 pesos, y una familia de 4 personas, 467.000 pesos. Lo que ha recalcado el gobierno es que estos montos están por sobre la línea de la pobreza. Vamos a escuchar al presidente Piñera. Se refería precisamente a este proyecto, al que busca reforzar el IFE, a los fundamentos también y a la importancia que tiene el mensaje dado por el Ejecutivo en esta línea. En primer lugar, vamos a establecer un ingreso familiar de emergencia universal que va a llegar en forma simple y rápida a todas las familias del registro social de hogares. El monto de este ingreso familiar de emergencia universal va a ser el equivalente a la línea de la pobreza, lo que significa que un hogar de una persona va a recibir un aporte de 177.000 pesos. Un hogar de 4 personas va a recibir un aporte de 467.000 pesos. Este IFE universal va a llegar a cerca de 15 millones de personas y a cerca de 7 millones de hogares. Bueno, esto supone una ampliación del IFE que se había entregado en abril y mayo, que ya está en curso, que consideraba 100.000 pesos por cada integrante del hogar. ¿Cuáles son los costos asociados? ¿Cuál es el volumen de recursos que se va a invertir en esto? Aquí está el detalle. Vamos a revisar los costos de cada uno de los proyectos. El IFE universal tiene un costo total de 8.670 millones de dólares en estos 3 meses. Recordemos que considera junio, julio y agosto. El Fondo PYME toma 2.000 millones de dólares. Ese será el costo también para inyectar directamente a las pequeñas y medianas empresas un bono que va a entregar el gobierno. Y por otra parte, las medidas tributarias, es decir, lo que dejaría de recaudar el gobierno por otra de las medidas orientadas a las pymes, tendría un costo de 120 millones de dólares para un total de 10.790 millones de dólares. Ese es el costo total de este proyecto. La diferencia con la propuesta de la oposición es de 6.810 millones de dólares. Ya veremos las reacciones de la oposición en unos minutos. Antes profundicemos un poco en estas medidas también orientadas a las pymes. Recordemos que la conversación giraba en 3 temas: el apoyo a las familias, el apoyo a las pymes, el apoyo también al sistema de salud público en el contexto de la pandemia. Respecto a las pequeñas y medianas empresas, el presidente también ha sido un anuncio con esta propuesta para enviar un cheque a las pymes afectadas, 1 millón de pesos para todas ellas, y además habrá una devolución también del IVA, de 3 meses del IVA del año 2019, tomando como referencia ese año porque, bueno, fue el único relativamente normal antes del estallido social, antes de la pandemia. Escuchemos al presidente Piñera también refiriéndose a este punto, al apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Vamos a crear un bono o un cheque de alivio para las pymes de nuestro país. Este bono tiene distintos componentes. Primero, un bono de 1 millón de pesos que va a llegar a todas las personas o pymes que tengan alguna actividad o al menos un trabajador contratado y con ventas inferiores a 25.000 UFs anuales. Van a recibir un segundo bono que se suma al anterior y que va a ser equivalente a 3 meses de IVA de un año normal, el año 2019, con un tope de 2 millones de pesos. Y las pymes que tengan
trabajadores suspendidos en función de la Ley de Protección del Empleo y que son las más golpeadas por la pandemia y por toda la recesión que hemos tenido que enfrentar, van a recibir un subsidio adicional para poder pagar las cotizaciones previsionales de los trabajadores suspendidos. Bien, medidas de apoyo a las pymes entonces que fueron valoradas además por algunos de los gremios, tanto la SECH como la Multigremial de Emprendedores, por ejemplo, valoraron este esfuerzo que de todas maneras, nuevamente, está algo lejos de lo que había planteado la oposición. Los senadores de oposición habían planteado principalmente un fondo de 3.000 millones de dólares, un 50% más de lo que está planteando el Ejecutivo. Hubo reacciones, las primeras ayer sobre la marcha después de este mensaje del presidente. Yasna Proboste, la presidenta del Senado, quien ha actuado además como la cabeza de este grupo de la oposición que busca generar estos puentes con el gobierno, se refería a este asunto con críticas a la propuesta del presidente Piñera. Escuchemos. Sin duda que estos anuncios son débiles. Son débiles para la familia, son débiles para las empresas de menor tamaño, son débiles para aquellos que creemos en que esta sociedad se tiene que jugar con otros valores y que el Estado debe hacer un esfuerzo mayor. El presidente no dijo una sola línea respecto de las medidas sanitarias. No dijo nada respecto de cómo se van a financiar estas medidas. La propuesta de la oposición, construida con actores sociales, era clara respecto de medidas y de financiamiento. Es decir, la oposición ha dado muestra que tiene mayor capacidad de entender los problemas del Chile real, pero además tiene mayor capacidad de gobernabilidad. Bien, vamos a ir a otro tema, nos vamos al Congreso y el debate en torno al salario mínimo, que ayer tuvo dos votaciones bien relevantes en la Comisión de Trabajo y en la de Hacienda. Se rechazó la propuesta del gobierno para este salario mínimo que busca un reajuste de 3,2% para llevar el salario mínimo a 337.000 pesos. La propuesta por parte de la oposición ha sido considerada insuficiente, piden una mirada de mediano plazo además para ir subiendo gradualmente este guarismo. Vamos a revisar detalles en la siguiente nota de Belén Vázquez. Nadie hubiera esperado que se dieran las cosas de la manera en que se están dando. Es totalmente distinto a lo que habíamos pensado cómo se está dando esta votación en esta comisión. Ya lo adelantaban la diputada Gael Yomans y su par Tucapel Jiménez. Inesperado resultado. La votación del salario mínimo no consiguió los apoyos esperados y con 5 votos a favor, 3 en contra y 5 abstenciones, fue rechazada por la Comisión de Trabajo. Es inexplicable que un proyecto de este tipo se rechace solo la idea de legislar. El gobierno tenía la oportunidad de presentar una indicación que convenciera a la oposición, pero a cambio mantuvo su propuesta, aumento de 3,2% en el sueldo mínimo y un incremento de 5.000 pesos en el ingreso mínimo garantizado. La combinación de ambas cosas permite generar un aumento también al ingreso del trabajador. Y vamos a insistir en esa fórmula porque no podemos dejar de mejorar el salario mínimo. Argumentos a favor y en contra, todos coinciden en la urgencia de reajustar el salario mínimo, pero difieren, incluso desde el oficialismo, en montos y mecanismos para aumentar el dinero que llega mes a mes al bolsillo de los trabajadores. El proyecto que ha presentado el gobierno, las indicaciones que ha presentado el gobierno están incluso fuera de las ideas matrices del salario mínimo. Teníamos una batería de propuestas que negociar con el gobierno, estábamos en eso. Y Evópoli le cerró las puertas a la posibilidad de hacerlo, no sé con qué intención. Si se aprobara tal como está, un trabajador con este sueldo y que además recibe el ingreso mínimo, en la práctica solo aumentará 15.000 pesos más que el año anterior. No estamos hablando de sueldos exuberantes, estamos hablando de 337.000 pesos, que es lo que nos propone el gobierno. Lejos, por lo tanto, de los 500.000 pesos que pide la CUT. En términos técnicos, los expertos sostienen que un salto como el que propone la CUT y que es compartido en sectores de la oposición es poco viable en el contexto económico actual.
cualquier aumento en el sueldo mínimo, independiente de la magnitud, hay que tener en consideración que va a afectar principalmente a las pequeñas y medianas empresas, que son justamente las que se han visto más afectadas en este último año y que tienen problemas de liquidez. Actualmente, de los 890.000 trabajadores con sueldo mínimo, solo 250.000 ven complementado su ingreso mensual. Por esto, la oposición pide que el ingreso mínimo garantizado sea automático y no vía postulación. Ahora el gobierno insistirá con el sueldo, pero esta vez en la sala. 8:16, vamos a ir a otro tema porque hubo cambio de mando en la SOFOFA, la entidad gremial que reúne a los industriales de nuestro país, que queda a cargo ahora de Richard von Appen y una nueva directiva para enfrentar este nuevo ciclo que, como decíamos en el comienzo del programa, será bien desafiante dado las discusiones políticas que se están registrando en nuestro país. La discusión constituyente, por cierto, es la más relevante. De hecho, von Appen ayer planteaba que se está viviendo un momento complejo de mucha incertidumbre, pero el empresario sostenía también que la SOFOFA debía tener por lo mismo un rol bien activo en este proceso constituyente, escuchando ciertos planteamientos de algunos grupos y de personas que van a interactuar en esa instancia. Decía von Appen que no esperaba estar en esta posición, pero asumía este desafío también con la responsabilidad de representar a este sector en esos debates. Vamos a escuchar precisamente algunos de los párrafos más importantes del mensaje que dejó Richard von Appen al asumir el mando de la SOFOFA. Estamos viviendo un momento complejo, de mucha incertidumbre, de un ambiente distinto y sin un rumbo claro hacia dónde quiere ir el país. Para SOFOFA es importante entender el sentir de la ciudadanía, la que se ha expresado en forma clara sobre la necesidad de efectuar un cambio respecto a lo que se venía haciendo en los últimos años. Es importante que nuestro país se sume detrás de un proyecto común, cuya base debería ser la nueva Constitución. La SOFOFA deberá participar activamente escuchando los planteamientos de distintos grupos y personas que interactúan con la actividad empresarial, hacer propuestas de futuro sobre cómo la actividad empresarial puede ayudar a lograr esos anhelos y sentir al sector empresarial formando parte de la solución. Bien, momento de una pausa, 8:18, nos vamos al corte y al regreso estaremos revisando detalles de la propuesta del gobierno de apoyo para las pymes con el presidente de CONAPYME, Héctor Sandoval, aquí en Agenda Económica. Volvemos de inmediato. Bien, ya estamos de vuelta, 8:21 para abordar detalles de la propuesta del presidente Piñera, del gobierno anunciada anoche para ir en ayuda de las familias y de las empresas más afectadas por la pandemia. Recordemos que el presidente firmó dos proyectos, uno que busca entregar un IFE reforzado para las familias con un monto que estará por sobre la línea de la pobreza. Por otra parte, para las pequeñas y medianas empresas hay un bono con 1 millón de pesos para aquellas que tengan ventas menores a 25.000 UF al año. Esa propuesta, sumada a algunos beneficios tributarios también orientados a este segmento empresarial, fueron parte de los mensajes que dejó el presidente. Ahí estamos viendo precisamente los proyectos que ingresarán al Congreso. Recién está comenzando el debate, ojo, pero de todas maneras es una línea importante de avance que ha sido valorado por algunos sectores de las pequeñas y medianas empresas. La multigremial de emprendedores, por ejemplo, valoraba el anuncio hecho por el presidente Piñera. Lo mismo la ASECH, la Asociación Chilena de Emprendedores, que también comentaba que esto iba en la línea de lo que habían solicitado ellos en las reuniones que habían tenido con el gobierno y con el presidente Piñera. Recordemos que el mandatario recibió a comienzos de esta semana algunos representantes de sectores del turismo, del sector gastronómico también, que pedían medidas de apoyo directas. Bueno, ayer se concretaron con este proyecto, pero es interesante ver también el detalle para, por ejemplo, analizar cuál es el universo de empresas que recibirá efectivamente estas medidas de apoyo. Recordemos que en el proyecto de ley hay algunos requisitos, por ejemplo, el que haya una persona al menos contratada. La senadora Jimena Rincón a través de Twitter ayer planteaba que eso ponía en dificultades a algunas empresas agrícolas, por ejemplo, que están constituidas como empresas limitadas, que no tienen personas contratadas porque son empresas familiares. Hay algunos puntos a resolver. Será parte del debate, seguro, de lo que comenzará en el Congreso. Estamos en contacto ya con el presidente de CONAPYME, ¿sí? Estamos pronto a conectar a Héctor Sandoval, el presidente de CONAPYME, quien nos podrá entregar más detalles también respecto a cómo ven
este proyecto de ayuda a las pequeñas y medianas empresas. Vamos al contacto ahora sí. Después de algunos problemas tecnológicos, ya estamos en conversación con Héctor Sandoval, presidente de CONAPYME. Gracias por acompañarnos, Héctor. Buenos días. Hola, Sebastián, muy buenos días. Héctor, bueno, vamos directamente al grano para analizar este proyecto anunciado por el gobierno el día de ayer. ¿Qué les parece las medidas anunciadas por el presidente? Bueno, primero, nosotros no entendemos por qué demoramos 21 días en hacer estos anuncios. También valoramos el aporte que ha hecho la oposición en las manos de la presidenta del Senado en apurar esta agenda y aumentar las cifras. El tema es que las esperas no pueden ser eternas y el anuncio de ayer, según cifras del presidente de la República, alcanzaba 6.000 millones de dólares e inicialmente hablábamos de 1.000 y que solo la ayuda se haría llegar a las pymes este millón de pesos a todas las empresas que facturen menos de 25.000 UF. Llegaría a los 2.000 millones de dólares. Ahora falta el desarrollo y la discusión en el Parlamento. Y obviamente que si existe la intencionalidad por los parlamentarios o por todas las fuerzas políticas de ayudar efectivamente a las pymes, tienen la oportunidad de poder aumentar estas cifras o mejorar la oferta. Héctor, uno tiene el anuncio oficial que tiene todo el mundo, pero no tiene el detalle de cada uno de las medidas a tomar. Héctor, pero vamos por parte. Este millón de pesos, este cheque, como lo ha denominado el presidente, que va a ir a las pymes, ¿es suficiente o no para, de acuerdo al diagnóstico que han hecho ustedes? En una época de crisis, obviamente que 1 millón de pesos para una pyme es irrelevante de acuerdo al estado en que se encuentra. Hay pymes que simplemente no se van a levantar y el 1 millón de pesos les servirá para subsistir. Hay otros que a lo mejor pueden pagar algunas cosas y hay otros que simplemente piden crédito. Por lo tanto, el 1 millón de pesos a mucha gente le va a ser muy útil, esencialmente cuando va otro proyecto de ley que además permite poder recuperar los IVAs acumulados, las prórrogas de los pagos que tenía que hacer, la baja de las tasas de interés que tienen que pagar hoy día en la tesorería, que son de un 18% anual. O sea, si sumamos cada una de estas cosas, son valederas. No es lo que los gremios esperaban, pero tenemos que tener el puntapié inicial. No podemos seguir esperando, Héctor, eternamente que se tomen decisiones. ¿Qué es lo que esperaban? Cuando usted dice, no es lo que esperábamos. Bueno, ¿qué les hubiera gustado escuchar ayer? A nosotros nos habría gustado que estuviésemos pensando que cada pyme pudiese acceder a 2 o 3 millones de pesos. Por eso siempre hablamos que había que aumentar las cifras directas, pero es lo que hay, pero también, lo decía recién, es el puntapié inicial, que el Parlamento tiene la oportunidad de mejorar este ofrecimiento. Lo que más nos preocupaba es cuándo partía esta discusión, cuándo ingresaban efectivamente los proyectos, y cuándo se acercaba la solución. El oxígeno lo necesita el enfermo cuando está vivo. Al final, si llega muy tarde, le va a servir para el funeral, pero nosotros queremos que las pymes se reactiven, porque sobre su espalda está la reactivación económica del país. Y si a esto le sumamos este IFE universal por 3 meses, que la gente va a poder quedarse en su casa, vamos a parar un poco que nos vamos contaminando o infectando, obviamente que eso va a reactivar la economía y es lo que todos los chilenos queremos. Héctor, porque no hay ningún bono tan eficiente como poder trabajar. Sí. Héctor, respecto a los créditos FOGAPE, ayer por lo menos no hubo anuncios y novedades, pero ¿ustedes esperan alguna? Porque esta semana, por ejemplo, conversábamos con Álvaro Jaue del Grupo Patio Bellavista. Él decía que el Estado podría actuar como aval del 100% en estos créditos FOGAPE. ¿Medidas en esa línea para generar más capital son parte de las que esperan también en este paquete? Esto se está analizando en la Cámara de Diputados. Nosotros fuimos a exponer y vamos a ir de nuevo si es necesario, pero obviamente que el FOGAPE debe ser bastante más amplio, llegar a todas partes. Anteriormente, obviamente con otras tasas, el FOGAPE era por ventanilla abierta, estaba vigente siempre, no como ahora que tiene fecha de vencimiento, y creemos que tiene que llegar a eso. Y obviamente
tendrá que garantizar el Estado el 100%. ¿Cómo Bien. demuestran ventas? Y además, ¿cómo mienten o inventan una fecha de reactivación o de pago de cuotas si no sabemos cuándo vamos a salir de esta pandemia? Sí. Por lo tanto, un tema muy complejo. Se le planteó anoche al presidente de la República y él se comprometió a analizar esta situación. Bien. Héctor, veremos qué es lo que ocurre ahora con el debate en el Congreso, donde ya queda instalado a partir de la presentación de estos proyectos. Muy amable, gracias por el contacto. Gracias, Sebastián, y esperamos que esto tenga una tramitación lo más rápida posible y no convirtamos a las pymes en el jamón del sándwich. Bien, gracias por el contacto nuevamente. Buen día. 8:29, estamos cerrando Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Ya vienen las noticias internacionales. Conexión Global con Mario Arregada. Que tengan buen día.